Antídoto al apego a los placeres del samsara. Capítulo 5. El sufrimiento del samsara. Se puede pensar que está bien, que la impermanencia nos causa la muerte, ya que renacerán otra vez, y así tendrán la oportunidad de gozar de todos los placeres gloriosos de los dioses y los humanos, y eso será suficiente. Esta forma de pensar caracteriza al que está pegado a los placeres del samsara. Como antídoto de esta actitud, se debe meditar en las faltas del samsara. En resumen, el sufrimiento omnipresente, como el sufrimiento del cambio y el sufrimiento del sufrimiento. Estos tres constituyen las faltas del samsara. Si estos tres sufrimientos fueran explicados por medio de símiles, el sufrimiento omnipresente sería como una fruta no madura. El sufrimiento del cambio sería como comer arroz venenoso y el sufrimiento del sufrimiento sería como moho en una fruta. En cada caso, la comida representa el cuerpo, condición sin la cual no habría sufrimiento. Si se explicaran estos tres sufrimientos con definiciones, el sufrimiento omnipresente sería un sentimiento neutral. El sufrimiento del cambio sería un sentimiento de placer y el sufrimiento del sufrimiento sería un sentimiento de sufrimiento. Si las características primarias de estos tres sufrimientos se explicaran, veríamos que mientras existen los 5 skandhas aflictivos, estamos penetrados por el sufrimiento. Skandha es una palabra en sánscrito que significa montón o agregado. Esta es una referencia a los 5 elementos que componen al ser humano: forma, sentimiento, percepción, formación mental y conciencia. 1. Sufrimiento omnipresente. La gente común no sentirá el sufrimiento omnipresente. Es como ser atacado por una terrible plaga y un pequeño dolor de oídos o algo similar. No se siente. Pero los seres santos, los nobles más allá del samsara, tales como los que entran al arroyo y otros. Los nobles más allá del samsara son los que han entrado al sendero, los que han retornado una vez, los que no retornan y los destructores de enemigos. Estos verán el sufrimiento omnipresente, como cuando, a pesar de estar casi recuperados de la terrible peste, se siente el pequeño dolor de oídos como sufrimiento. Otro ejemplo. Cuando uno tiene un pelo en la palma de su mano, no hay sufrimiento o incomodidad. Pero cuando ese mismo pelo está dentro del ojo, sí lo hay. Asimismo, este sufrimiento omnipresente no será percibido como sufrimiento por la gente común, pero será visto como sufrimiento por los seres nobles. El comentario del tesoro del Abhidharma, en sánscrito Abhidharma Kosatika, dice: cuando un pelo de la palma de la mano va al ojo, habrá incomodidad y sufrimiento. Los infantiles, como la palma de la mano, no están conscientes del pelo del sufrimiento omnipresente. Los santos son como el ojo y sentirán el sufrimiento omnipresente. 2. Sufrimiento del cambio. El segundo tipo de sufrimiento, el sufrimiento del cambio, se denomina así porque todos los placeres y felicidad en el samsara eventualmente cambiarán a sufrimiento. El Sutra del Loto Blanco de la Gran Compasión, Mahakaruna Pundarika Sutra, dice: el reino de los dioses es una causa de sufrimiento. Todos los reinos humanos son también causa de sufrimiento. Por ello, aunque se obtenga una monarquía universal sobre los seres humanos,
Eso eventualmente cambiará a sufrimiento. Carta para un amigo, Surleka dice: aunque se llegue a ser un monarca universal, se caerá en la esclavitud en el samsara. No únicamente eso, incluso aquel que alcance el cuerpo y gozo de Indra, el rey de los dioses, eventualmente caerá y morirá. Nuevamente nos dice, en carta para un amigo: aunque se llegue a ser Indra, quien es digno de alabanza, se caerá a la tierra por el poder del karma. No solo eso, aquel que alcanza el estado de Brahma, rey de los dioses que trascendió el mundo del deseo y experimentó los placeres de la concentración meditativa, eventualmente caerá. En carta para un amigo dice: aquel que obtiene los placeres y felicidad de los brahmanes, libre del mundo de los deseos, otra vez se volverá el combustible de Avicii. Avicii, el peor de los infiernos, y sufrirá continuamente. 3. Sufrimiento del sufrimiento. En tercer lugar, el sufrimiento del sufrimiento es la aparición de todos los sufrimientos mayores, además del sufrimiento presente desde el momento en que obtenemos los skandhas aflictivos. Dentro de esta categoría, uno debe comprender dos tipos de sufrimientos: el sufrimiento de los reinos inferiores y el sufrimiento de los reinos superiores. Si se explicara el primer tipo, el de los reinos inferiores consiste en estos tres: A. Infierno; B. Fantasmas hambrientos; y C. Reino animal. Cada uno de estos debe ser comprendido a través de 4 categorías. 1. Clasificación. 2. Lugar. 3. Tipo de sufrimiento. 4. Tiempo de vida. A. Reino infernal. En primer lugar está la clasificación de los reinos infernales. Hay 8 infiernos calientes y 8 fríos, lo que hace 10 y 6, más los infiernos ocasionales y vecinos, todos suman 18. 1. Infiernos calientes. ¿Dónde están localizados los infiernos calientes? Bajo este Jambudvipa. Muchos seres se apresuran para llegar allí. El más bajo es el infierno Avicii, el infierno del sufrimiento constante. Sobre este están el Pratapana o infierno de intenso calor, el Tapana o infierno caliente, el Maharaurava o infierno de los grandes aullidos, el Raurava o infierno de los aullidos, el Samgata o infierno aplastante, el Kalasutra o infierno del hilo negro, el Samjiva o infierno reviviente. Así, el tesoro de la Abhidharma dice: 20.000 yoyanas más abajo están el infierno del sufrimiento constante. Sobre este están los otros 7 infiernos. ¿Qué tipo de sufrimiento producen? Esto se explica de acuerdo a sus nombres. En el primero, infierno revividor, los seres se cortan y se matan unos a otros, después de lo cual llega una brisa helada. Cuando la brisa toca sus cuerpos, son revividos otra vez. Esto sucede repetidamente hasta que la duración de sus vidas termina. En el infierno del hilo negro, los cuerpos de los seres que nacen allí son cortados por espadas de fuego o hachas de fuego en las partes en que un hilo negro ha marcado sus cuerpos. Y así se dice: algunos son cortados por espadas y otros son picados por hachas afiladas. En el infierno aplastante, los cuerpos de los seres que nacen allí son aplastados entre 2 grandes montañas o entre placas de hierro. Primero, las 2 montañas grandes se juntan como cabezas de carnero y aplastan a estos seres. Luego, las montañas se separan y una brisa fresca revive los cuerpos como antes. Después son aplastados nuevamente. La carta de entrenamiento, Sisyaleka de Nagarjuna, dice: 2 montañas terroríficas, como los cuernos de un carnero, comprimen el cuerpo entre ellas y lo hacen polvo. Otros son aplastados entre placas de hierro y un arroyo de sangre emerge como 4 ríos. Se dice:
Algunos son presionados como semilla de sésamo, otros son molidos como arena fina. En el infierno aullante, los seres sensibles que se están allí quemando dan aterradores gritos de miedo. En el infierno de grandes aullidos, los gritos son más terroríficos debido al mayor sufrimiento. En el infierno caliente, los seres son torturados por el fuego y demás. Bronce fundido es derramado quemando los órganos internos del cuerpo. Luego son penetrados desde el ano hasta la coronilla con un arma espinuda y puntuda. En el infierno del calor intenso, los seres son torturados aún más. Bronce fundido y demás queman sus cuerpos por dentro, dejando solo la piel y las llamas aparecen por los 9 pasajes. Los 9 pasajes son los 2 ojos, los 2 oídos, los 2 orificios de la nariz, la boca, el ano y la uretra. De nuevo, son penetrados por el ano y las plantas de los pies hasta la coronilla, y los 2 hombros con un arma espinuda de 3 puntas. Así se dice. De esta manera, algunos son hervidos en un arroyo hirviendo de metal fundido. Otros son penetrados por armas calientes y puntiagudas. En el infierno del sufrimiento constante hay una casa de metal abrasador de 20.000 yoyanas de alto y ancho, en la cual hay una tetera de bronce del ancho de muchas yoyanas. En esta tetera, los seres son cocinados en bronce y cobre fundidos. El fuego los rodea en las 4 direcciones. De esta manera se dice: algunos se cocinan como sopa de arroz, en una tetera gigante hecha de metal. Puesto que no hay descanso del sufrimiento, se le denomina el infierno del sufrimiento constante. ¿Cuál es la duración de vida de estos seres? El tesoro del Abhidharma dice: en el infierno revividor, los 6 reinos del infierno, un día equivale a un día. Un día suyo equivale a un día de la duración de vida de los dioses del reino del deseo. Por lo tanto, el tiempo de vida es como el de los dioses del reino del deseo. La duración de la vida de los 4 reyes guardianes es igual a un día y una noche del reino infernal revividor. Y así, 30 días son un mes. 12 meses hacen un año. En sus términos, la duración de vida en el infierno revividor es de 500 años. En términos humanos, esto equivale a 1.620.000 millones de años. Asimismo, la duración de la vida en el infierno del hilo negro son 1000 años, similar al paraíso de los 33 reinos de los dioses. En términos humanos, esto equivale a 12.960.000 millones de años. El largo de vida en el infierno aplastante es de 2000 años, comparable al de los dioses libres de lucha, Yama. En términos humanos, esto equivale a 103.680.000 millones de años. La duración de vida en el infierno aullante es de 4000 años, como la de los dioses Tushita. En términos humanos, esto equivale a 829.440.000 millones de años. El largo de la vida en el infierno de mayor aullido es de 8000 años, semejante a las de los dioses Nirmanarati. En términos humanos, esto equivale a 6.635.520.000 millones de años.
El tiempo de vida en el infierno caliente es de 16.000 años, equivalente a la de los dioses Paranirmitavasavartin. En términos humanos, esto es igual a 53.084.160.000 millones de años. La duración de vida de aquellos en el infierno de calor intenso es un octavo de kalpa, media antakalpa. La del infierno de tortura constante es un cuarto de kalpa, un antakalpa. Se dice, en el infierno de calor intenso, una mitad de antakalpa y en el Avicii, un antakalpa. 2. Los infiernos vecinos. Estos están localizados en las 4 direcciones alrededor de los 8 infiernos. En el primer infierno adicional, hay cenizas quemantes en las que los seres se hunden hasta las rodillas. Cuando buscan una forma de escapar, los seres de los reinos calientes infernales entran en estas y les causan quemaduras en la piel, carne y sangre. Cuando levantan la pierna para dar un paso, son rejuvenecidos nuevamente. Cerca de este, el segundo infierno adicional, es un pantano sucio de cadáveres podridos, donde los seres son pinchados hasta los huesos por insectos de cuerpos blancos, cabezas negras y picos afilados. Además de este, el tercero consiste de un camino lleno de navajas, donde todos los árboles y bosques tienen hojas de navajas. Ahí viven perros furiosos de piel manchada. Hay un bosque con hojas como puntas de lanza de hierro y hay cuervos con picos de hierro. Los que deambulan por allí sufren de grandes heridas. Adyacente, el cuarto es un río hirviente de cenizas del cual no hay salida. Los mensajeros de llama están de pie al lado de él para prevenir que los seres se liberen. Así es que se cocinan dentro del río. Por consiguiente, el tesoro de la Abhidharma dice: 16 adicionales rodean los 8 en las 4 direcciones. Las cenizas hirvientes, el pantano de cadáveres podridos, el camino lleno de navajas y otros, y el río hirviente. Los guardianes del reino infernal, los llamas en forma humana y los cuervos con picos de hierro, etc., ¿son seres sensibles o no? La escuela Vaibhasika dice que son seres sensibles y la escuela Sautrantika dice que no lo son. La escuela Yogacara y el linaje de Marpa y Milarepa dicen que ellos se manifiestan en las mentes de los seres sensibles por el poder de la perfidia de esos seres. En relación con esto, una guía en el camino del Bodhisattva dice: ¿quién creó intencionalmente todas las armas para los que están en el infierno? ¿Quién creó el suelo quemante de hierro? ¿De dónde vienen todas las mujeres en el infierno? El sabio ha dicho que todas esas cosas son el trabajo de una mente perversa. 3. Los 8 infiernos fríos. Hay 8 tipos de infiernos fríos: el Arbuda, o infierno de ampollas; el Nirarbuda, o infierno de ampollas reventadas; el Atata, o infierno de temblar y castañear los dientes; el Jajaba, o Achú; el Jujuba, o infierno de fuertes lamentaciones; el Uttala, donde la piel de los seres revienta como pétalos de flores; el infierno Padma, donde la piel de los seres revienta como pétalos de flores de loto; y el infierno Mahapadma, donde la piel de los seres revienta como pétalos de un gran loto. Dice el tesoro de la Abhidharma: hay otros 8 infiernos fríos, el de ampollas, etc. ¿Dónde están localizados estos infiernos? Bajo este Jambudvipa, cerca de los grandes infiernos calientes. ¿Qué tipo de sufrimiento experimentan? Sus sufrimientos corresponden a sus nombres. En los 2 primeros, los seres sufren un frío tan intolerable que las ampollas cubren todo su cuerpo. En el segundo, es tanto el frío que las ampollas revientan.
Estos nombres se refieren a los cambios de condiciones físicas. Los otros tres se nombran de acuerdo al sonido que hacen los que soportan el frío intolerable. En el sexto, la piel se pone azul y revienta en 5 o 6 pedazos, como los pétalos de la flor Uptala. En el séptimo, el azul se torna rojo y el cuerpo revienta en 10 o más pedazos, como pétalos de loto. En el octavo, el color se pone de un rojo más oscuro y el cuerpo revienta en 100 o más pedazos, como los pétalos de un gran loto. Estos últimos tres se refieren a los cambios de las condiciones físicas. ¿Cuál es la duración de su vida? El exaltado explicó solo con este ejemplo. Monjes. Por ejemplo, supongan que en esta amagada hubiese una bodega con capacidad para 80 medidas que estuviese llena de semillas de mostaza y alguien sacara una semilla cada 100 años. Monjes. De esta manera, vaciar completamente la bodega de mostaza que contiene 80 medidas en Magada es mucho más rápido que alcanzar el final de la vida de los seres que nacen en el infierno de ampollas. Monjes, la vida en el infierno de ampollas que revientan dura 20 veces más que en el infierno de ampollas. Y así sucesivamente. Monjes, la vida en el infierno que revienta como una gran flor de loto es 20 veces más larga que el del infierno que revienta como un loto. Esto fue abreviado por Vasubandhu en el Tesoro del Abhidharma. Cada 100 años, saque una semilla de mostaza de la bodega. Al terminar, una vida en el infierno de ampollas habrá transcurrido. Las otras se multiplican 20 veces. Por lo tanto, la duración de vida del infierno de ampollas es el vaciar una bodega de mostaza. Para el infierno de ampollas reventadas, 20. Para el infierno de castañear los dientes, 400. Para el infierno Achu, 8000. Para el infierno de fuertes lamentaciones, 160.000. Para el infierno reventando como Utpala, 3.200.000. Para el infierno reventando como Loto, 64 millones. Y para el infierno reventando como un gran loto, 1.280 millones. 4. Los infiernos ocasionales. Puede haber muchos seres reunidos, o dos, o uno, puesto que es creado por el karma individual. Hay muchos diversos tipos de este infierno y sus localizaciones son indefinidas. Pueden estar en ríos, montañas, desiertos u otros lugares bajo la tierra o en los reinos humanos, como fue visto por el venerable Arya Maudgalyayana. La historia de Maudgalyayana se podrá escuchar en el apéndice A. De la misma manera, esto fue visto por Sangharakshita. La historia de Sangharakshita también podrá escucharse en el apéndice A más adelante. En una tierra seca y sufriente. El largo de sus vidas también es indefinido. Estas son las explicaciones del sufrimiento de los seres sensibles en los reinos del infierno. B. El reino de los fantasmas hambrientos. Las clasificaciones son Yama, el rey de los fantasmas hambrientos, y los fantasmas hambrientos esparcidos. ¿Dónde están? Yama, el rey de los fantasmas hambrientos, vive 500 yoyanas bajo este Jambudvipa. Los fantasmas hambrientos esparcidos tienen lugares indefinidos, tales como lugares secos y similares. Hay 3 tipos de fantasmas hambrientos esparcidos: aquellos con los oscurecimientos externos hacia comer y beber, aquellos con los oscurecimientos internos hacia comer y beber, aquellos que tienen los oscurecimientos generales hacia comer y beber. ¿Qué tipo de sufrimiento experimentan?
Los fantasmas hambrientos que tienen poderes milagrosos experimentan algo similar al goce de los dioses. Aquellos que tienen los oscurecimientos externos hacia comer y beber, ven la bebida y el alimento como pus y sangre. Perciben a otros vigilando la comida, por lo que no pueden comer y beber. Aquellos que tienen los oscurecimientos internos no tienen habilidad para comer o beber, aunque nadie les prevenga de hacerlo. Algunos sufren de hambre. Sus estómagos son como montañas y sus bocas son tan pequeñas como los ojos de una aguja. No tienen habilidad de buscar, ni tan siquiera una pequeña cantidad de alimento sucio. Aquellos que tienen los oscurecimientos generales hacia comer y beber están en dos grupos, la guirnalda de fuego y el comedor de basura. Para el primero, sus estómagos se queman al solo comer o beber. El segundo grupo come excrementos, bebe orina o comen su propia carne, como lo vio Nawa Chewari en el desierto seco. Esta historia también está disponible en el apéndice A. ¿Cuán larga es la vida de un fantasma hambriento? Un mes en el reino humano equivale a un día en el de los fantasmas hambrientos. 30 de estos días es un mes y 12 meses hacen un año. En sus términos, viven 500 años. De eso el tesoro de la Abhidharma dice: todos los fantasmas hambrientos viven 500 años, en sus años de meses y días. C. El reino animal. Su clasificación es en 4 partes. Aquellos que tienen muchas patas, 4 patas, 2 patas y los que no tienen patas. ¿Dónde se localizan? ¿En el océano, en la llanura o en el bosque? Para la mayoría de ellos el océano es su lugar de permanencia. ¿Qué tipo de sufrimiento experimentan? El sufrimiento de ser usados, ser matados y ser comidos por otros. El primero se refiere a los animales domésticos bajo el poder de los humanos. Como se afirma, impotentes son torturados. Manos, pies, látigos y ganchos de fierro los esclavizan. El segundo sufrimiento se refiere a los animales salvajes y se dice: algunos mueren por perlas, lana, huesos, sangre, carne y piel. El tercer sufrimiento se refiere a la mayoría que vive en el gran océano. Como se dice, comen lo que cae en sus bocas. ¿Cuál es la duración de vida de los animales? Esto es indefinido. El más largo es un cuarto de kalpa. Como se dice, entre los animales, la duración mayor de vida es un antakalpa, a lo más. Estas son las explicaciones de los sufrimientos de los reinos inferiores. Los sufrimientos de los reinos superiores se dividen en 3 tipos: el sufrimiento de los seres humanos, el sufrimiento de los semidioses y el sufrimiento de los dioses. D. El reino humano. Hay 8 diferentes sufrimientos en el humano. El sutra entrando en el vientre, Garbhavakranti Sutra, dice: el nacimiento es también un sufrimiento. La vejez es también un sufrimiento. La enfermedad es también un sufrimiento. La muerte es también un sufrimiento. Separarse de los seres amados es también un sufrimiento. Encontrarse con los que no deseamos es también un sufrimiento. No encontrar lo que deseamos es también un sufrimiento, y el dolor de proteger lo que ya tenemos es también un sufrimiento. El nacimiento es la raíz de todos los otros sufrimientos. Hay 4 tipos de nacimientos. 4 tipos de nacimientos que son del vientre, del huevo, del calor y de la humedad, y el nacimiento milagroso. El más común es el nacimiento del útero materno y la explicación es de acuerdo a esto. Los siguientes sufrimientos ocurren en el estado intermedio, en tibetano, bardo, antes de la concepción. Los seres en el estado de bardo poseen poderes milagrosos. Caminan en el cielo y con la visión de los dioses ven el lugar de su nacimiento desde lejos. Por el poder del karma se desarrollan 4 confusiones. Una tormenta se levanta, cae una enorme lluvia, desciende la oscuridad
y un sonido tremendo emana, como si fuera hecho por muchas personas. Cuando esto aparece, se experimentan 10 percepciones erróneas, dependiendo del karma positivo o negativo. Se piensa que se entra a un palacio. Se piensa que se asciende a los pisos altos de una casa. Se piensa que se trepa a un trono. Se piensa que se entra a una choza de pasto. Se piensa que se entra a una casa de hojas. Se piensa que se entra en una parva de pasto. Se piensa que se entra en un bosque. Se piensa que se entra en un hoyo en la pared. Se piensa que se entra en una parva de paja. Cuando alguien percibe de esta manera, de acuerdo a su karma, ve a los futuros padres copulando desde lejos y se dirige en esa dirección. Aquellos que han acumulado gran mérito y van a renacer en lugares superiores, ven un palacio o una casa con varios pisos y se movilizan hacia ese lugar. Los que han acumulado mérito normal y van a nacer en un lugar mediocre, ven un parvo de pasto o similar y hacia allá van. Los que no han acumulado mérito y van a nacer en un lugar inferior, verán un hoyo en una pared o irán camino a ese lugar. Cuando se llega allí y se va a renacer como macho, se desarrolla un apego por la madre y una aversión por el padre. Si se va a renacer hembra, entonces se apega al padre y siente aversión por la madre. Con este apego y rechazo, la conciencia se mezcla con las secreciones del padre y la madre y se dice que se ha concebido un niño. Desde ahí, el niño permanece en el útero por 38 semanas. Algunos se quedan 8, 9 o 10 meses, otros son indefinidos y algunos se quedan hasta por 60 años. Para esto, vean la historia de Nacido Viejo, en el apéndice A. En la primera semana después de la concepción, el embrión, la combinación de los órganos del cuerpo y de la conciencia, experimentan el sufrimiento inconcebible de ser cocinados y freídos en una tetera caliente. En ese momento se denomina este aspecto forma ovoide porque se asemeja a una cuajada. Durante la segunda semana, el viento que todo lo toca emerge del útero de la madre. Cuando toca el embrión se manifiestan los 4 elementos. En ese momento se le denomina forma oblonga porque parece un yogur denso o mantequilla. En la tercera semana el viento activador emerge en el útero de la madre. Cuando éste alcanza al embrión, los 4 elementos se manifiestan más intensamente. En ese momento se le denomina grumo, porque su forma es como una cuchara de fierro o un huevo de hormiga. Y así, en la séptima semana, el viento agarrador ocurre en el útero. Cuando ese viento toca el embrión, aparecen 2 brazos y 2 piernas. En ese momento hay gran sufrimiento, como si una persona tirara de los miembros y otra persona los azotara con un palo. En la 11ª semana, la aparición de los vientos de apertura ocurre en el útero materno. Cuando ese viento toca al bebé, aparecen los 8 orificios. En ese momento hay gran sufrimiento, como si un dedo estuviese hurgando una herida. Y hay más sufrimientos todavía cuando la madre come alimento desbalanceado, como algo helado. El bebé siente como si le arrojaran el hielo. Cuando la madre come alimento caliente o alimento ácido, el bebé experimenta sufrimientos. Si la madre come demasiado, el bebé experimenta el sufrimiento de ser aplastado entre rocas. Cuando la madre no come demasiado, el bebé experimenta el sufrimiento de ser colgado en el cielo. Cuando la madre camina fuertemente o salta o la golpean, el bebé experimenta el sufrimiento de ser arrojado montaña abajo. Cuando la madre tiene frecuente actividad sexual, el bebé experimenta el sufrimiento de ser azotado con espinas. En la semana 37, tomará conciencia de la suciedad y el mal olor del útero, de la oscuridad y del aprisionamiento. Se sentirá tan triste que deseará escapar. En la semana 38, el viento recolector de flores ocurrirá en el útero de la madre. Cuando ese viento toca al bebé, este cambia de posición de tal manera que enfrenta la boca del útero. En ese momento hay gran sufrimiento, como si estuviese atrapado en una máquina de hierro. Y así, durante el largo periodo en el útero, el bebé siente calor como si fuera cocinado en un recipiente muy caliente y es tocado por los 28 vientos diferentes. Desde la forma ovoide hasta el término del cuerpo completo, el bebé se desarrolla por la esencia de la sangre de la madre y otros. El sutra entrando en el vientre dice: primero la forma ovoide, cambiará en la forma oblonga de carne. De la carne oblonga aparece la forma de grumo, y el grumo se endurece.
Al cambiar esta forma sólida, aparecen la cabeza y los 4 miembros. Luego crecen los huesos y completan el cuerpo. Todo esto es causado por el karma. Después de eso, el viento dirigido hacia abajo ocurrirá. Cuando toca al bebé, comenzará a nacer. Sus 2 manos se estirarán. En ese momento hay gran sufrimiento, como si fuera atraído hacia una red de alambres de hierro. Algunos mueren en el útero. A veces la madre y el bebé mueren juntos. Cuando un bebé nace y cae al suelo, experimenta un gran sufrimiento, como si lo arrojaran a un montón de espinas. Cuando lo lavan hay mucho sufrimiento, como si la piel le fuera arrancada y luego fuese frotada contra una pared. Consideren ese largo tiempo, ese tipo de sufrimiento y dolor y ese tipo de constricción, oscuridad y suciedad. Sin importar cuán codiciosa pueda ser una persona, si ustedes le piden que permanezca cubierto en una fosa sucia por 3 días a cambio de 3 onzas de oro, no accederían. Y el sufrimiento en el útero es peor que eso. En carta de entrenamiento dice: mal olor y suciedad inconcebibles, constricción y oscuridad. Entrar al útero materno es como un infierno. Se debe soportar inconcebible sufrimiento. Como resultado, si se toma conciencia de esto, ¿cómo se puede pensar en entrar en un útero materno ni siquiera una sola vez? Brevemente, hay 10 sufrimientos inconcebibles al envejecer. Cambia el cuerpo, cambia el pelo, cambia la piel, cambia el rostro, cambian las habilidades, cambia la dignidad, cambia la acumulación de méritos, cambia la resistencia a las enfermedades, cambia la propia mente y el paso del tiempo nos acerca a la muerte. En primer lugar, el cuerpo cambia significa que anteriormente el cuerpo era estable, derecho y firme, y luego cambia para encurvarse y depender de un bastón. El pelo cambia significa que antes nuestro pelo era brillante y de color, y luego se torna canoso o se cae. La piel cambia significa que esta era antes como seda varanasi o fina seda china, y que cambia a una piel áspera, dura y arrugada como un brazalete golpeado. La complexión cambia. Significa que nuestro aspecto era antes brillante, como una flor de loto recién abierta, y ahora cambia y se pone pálido y azulado como una flor marchita. Cambian las habilidades significa que antes teníamos capacidad y que estábamos deseosos de hacer cualquier cosa. Cuando eso cambia, se pierde la fuerza y no se puede soportar ningún esfuerzo. Perdiendo la fuerza de la mente, se pierde interés en cualquier actividad. Perdiendo el poder de los sentidos, no se pueden proyectar objetos correctamente y se cometen equivocaciones. Sustentado en el entendimiento de que todos los fenómenos no son más que proyecciones mentales, proyectar objetos significa ver o experimentarlos a través de los sentidos. Cambia la propia dignidad significa que antes la gente nos alababa y respetaba. Cuando eso cambia, la gente nos mira mal, aunque sean inferiores a uno. Sin razón, la gente siente desagrado. Se siente que los niños son una amenaza y que avergüenzan a hijos y nietos. Cambia la acumulación de méritos. Significa que toda la riqueza que uno ha acumulado decrece. No se puede mantener la temperatura del cuerpo y no se puede experimentar el gusto de los alimentos. Especialmente si se quiere comer algo que no se tiene, es difícil de encontrar a alguien que nos lo provea. Cambia la resistencia a las enfermedades, significa que se ha contraído la enfermedad de la vejez, que es la peor enfermedad, ya que atrae todas las otras enfermedades y uno sufre. La mente cambia significa que olvida inmediatamente lo que dijo o hizo y se confunde. El paso del tiempo nos acerca a la muerte, significa que la respiración se acorta y se dificulta, y ya que todas las formas compuestas se deterioran, se acerca la muerte. El Sutra de la Noble y Profunda Representación, Sutra en sánscrito Lalita Vistara Sutra, dice: envejecer causa que la belleza se torne fealdad. Quita la dignidad y la habilidad. Roba la felicidad y causa sufrimiento. Causa la muerte y se lleva nuestro aspecto. Hay sufrimientos ilimitados por las enfermedades.
pero brevemente son 7. El sufrimiento del gran dolor, el sufrimiento de operaciones difíciles, el sufrimiento de medicinas calientes o amargas, el sufrimiento que se nos impida comer y beber lo que nos gusta y el sufrimiento de complacer a los médicos. El sufrimiento de la riqueza que decrece y el sufrimiento del miedo a la muerte. El Sutra de la Noble y Profunda Representación dice: torturados por el sufrimiento de 100 enfermedades y de contraerlas, es similar a ser un fantasma hambriento durante una vida humana. Hay también sufrimiento ilimitado en la muerte. El Sutra de las Instrucciones del Rey, en sánscrito Rajavavadaka Sutra, dice: Gran Rey, así, cuando seas atrapado en el palo afilado del Señor de la Muerte, entonces lo separarán de la arrogancia, sin refugio, sin protector, sin apoyo y atormentado por la enfermedad. Su boca estará seca, su cara cambiará, moverá sus miembros, no podrá trabajar, saliva, moco, orina y vómito se pegarán a su cuerpo. Su respiración será corta, será evitado por los médicos y dormirá en su última cama. La continuidad de esta vida samsárica se detendrá. Habrá gran terror ante los mensajeros de llama, el Señor de la Muerte. Su respiración cesará y su boca y nariz quedarán abiertas. Dejará este mundo atrás y procederá al próximo, transmigrando completamente de un lugar a otro. Entrará en la gran oscuridad y caerá de un gran precipicio. Será llevado por el gran océano, cazado por el viento kármico, e irá en dirección desconocida. No puede dividir su riqueza. Cuando grite: «Alas madre, alas padre, alas hijo», no hay refugio, no hay protector, no hay otro apoyo excepto el gran rey Dharma. El sufrimiento de ser separados de los que amamos significa que cuando aquellos a los que estamos apegados, padres, hijos, parientes, etcétera, mueren, hay sufrimiento ilimitado, lamentaciones, luto, llanto, aullidos y otras expresiones de pesar. El sufrimiento de encontrarse con aquellos que no apreciamos se refiere al sufrimiento ilimitado de encontrarse con enemigos odiosos, lo que resulta en peleas, discusiones, golpes y demás. Los dos últimos sufrimientos son fáciles de comprender. El reino de los semidioses. El sufrimiento de los semidioses es similar al de los dioses, con el sufrimiento adicional de la arrogancia, los celos y la lucha. Se dice: los semidioses tienen sufrimientos mentales por celos de la gloria de los dioses. El reino de los dioses. Los dioses del reino del deseo experimentan los sufrimientos de pelear con los semidioses, estar insatisfechos con sus placeres, ser humillados, cortados, matados, desmembrados y exiliados, la transferencia de la muerte y caer a reinos inferiores. Se dice: 5 signos de muerte aparecen cuando los dioses se acercan a la muerte. Sus ropas se manchan de suciedad, sus guirnaldas de flores se marchitan, sudan bajo los brazos, les surge un olor desagradable del cuerpo y no sienten agrado por sus propios asientos. Los seres en los reinos de la forma y la no forma no tienen este tipo de sufrimiento, pero sufren la transferencia de la muerte y no tienen un lugar independiente, por lo que experimentan los sufrimientos de los reinos inferiores. Cuando los seres que tienen el placer de condiciones superiores completan su karma, caen en los reinos inferiores. Por lo tanto, este estado del samsara tiene la naturaleza de un gran sufrimiento, como una casa que arde incendiada. El sutra entrando al vientre dice: el océano del samsara es ardiente. Ardor, extremo ardor, supremo ardor y supremo extremo ardor.
Por lo tanto, no existe un solo ser sensible que no esté torturado por él. ¿Qué tipo de fuego es este que tanto arde? Es el fuego del deseo, la aversión y la ignorancia. El fuego del nacimiento, la vejez y la muerte. Estos arden y queman constantemente por el fuego del sufrimiento, lamentación, aflicción y conflictos. Así, nadie está libre de ellos. Entonces, cuando uno toma conciencia de las faltas del samsara, uno se retirará de los placeres del samsara. El sutra del encuentro de padre e hijo, en sánscrito, Pitaputra Samagamana Sutra, dice: cuando uno ve las faltas del samsara, uno desarrollará un gran sentido de tristeza. Cuando uno teme la prisión de los tres reinos, uno hará un esfuerzo para evitarlos. El Acharya Nagarjuna también lo dijo de esta manera: el samsara es así. No hay buenos renacimientos entre los dioses, humanos, seres infernales, fantasmas hambrientos y animales. Comprendan que el nacimiento es el receptáculo de muchos sufrimientos. Este es el 5º capítulo que trata del sufrimiento del samsara, de el precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas.